La puerta de Morandé 80 fue utilizada como un acceso informal para los presidentes con el fin de no recibir el saludo protocolar de la Guardia Nacional. El 11 de septiembre de 1973, por esa misma puerta fue sacado el cuerpo sin vida del presidente Salvador Allende. Después de la reconstrucción del Palacio de la Moneda, esa puerta fue cerrada y cubrida con hormigón. Sin embargo, 30 años después, el presidente Ricardo Lagos decidió reabrir esa puerta, dejando escrito en el libro de visitas: reabrimos esta puerta para que vuelvan a entrar las brisas de la libertad que han hecho grande a nuestra patria. La importancia que posee la puerta de Morandé 80 es su valor simbólico, puesto que representa una puerta a la memoria, es decir, un recordatorio permanente de todo lo vivido en dictadura hasta la vuelta a la democracia. La independencia fue destruida durante el golpe de Estado de 1973. Mientras las Fuerzas Armadas atacaban el Palacio de la Moneda, el presidente Allende decidió sacarle de su manto de vidrio y entregársela a su secretaria personal, con las instrucciones de que al primer soldado que ella encontrara entregara el documento para así salvarle del incendio. Mirnia cumplió con lo requerido, y es así como al momento de encontrar al soldado, él entregó el documento y él sin criterio alguno lo destruyó. El Palacio de la Moneda se compone por 3 pisos. En el primer piso están casi todos los ministerios, Subsecretaría General, Mantención y Prensa. En el segundo piso están los salones, el Ministerio Sociocultural, Vocero de Gobierno y Desarrollo Social. Al medio está la oficina de la Presidenta. Para llegar a su oficina se debe subir por la escalera de piedra. También se puede decir que el subterráneo está compuesto por el Salón Prieto y oficinas del gimnasio. Por la escalera derecha se llega al patio de los Naranjos. Respecto a los funcionarios que trabajan en el tercer piso, es una información confidencial. A nivel educacional, ¿qué se podría hacer en la enseñanza primaria para solucionar la violencia contra la mujer? Bueno, por lo menos desde el punto de vista, como lo analizo yo, el tema principalmente de prevención. Prevención en los primeros años de escolaridad que tengan que ver con, quizás, desde tu perspectiva como de los niños de buen trato, quizás de ir desarrollando ciertas habilidades sociales como asertividad, comunicación, respeto, valores como respeto. Y desde ese punto de vista generando una cierta conciencia de género, cosa que más adelante los niños tengan incorporado el tema de un cierto respeto hacia la mujer, por ejemplo. Y quizás desde el tema un poco más de adolescentes, un poco más mayores, ya de plano entrar temas de talleres de prevención, quizás psicoeducativos, socioeducativos, con respecto a enseñar formas de violencia, de distintos tipos, meter quizás temas relacionados con redes sociales también que se pueden dar para temas de control, por ejemplo. Yo diría como eso grandes rasgos, un poco respondiendo a esa pregunta. Sí, de hecho yo me sumo a lo mismo que dice Mauricio, tiene que ver con temas de prevención y sobre todo en la etapa más de infante, pues, de los 5 años, cuando ya los niños empiezan a ver y a socializar con estos estereotipos de género, pues, ¿cachai? Incluso en los mismos jardines donde se ve que pucha, los colores, ¿cachai? La cocina para las niñas, todos estos utensilios tan básicos que en realidad nosotros le entregamos a nuestros niños de juguetes, pero en realidad así mismo les vamos enseñando y vamos siguiendo reproduciendo esta misma violencia, ¿cachai? Claro. O estos estereotipos de género. Sí. Yo creo que desde ahí en adelante, entendiendo y teniendo en cuenta igual que los niños pasan mayor parte de sus tiempos en aulas, ¿cierto? Y van comprendiendo desde ahí y aprendiendo cuáles son sus formas, o las formas que nosotros también les imponemos de socializar. Claro. Bueno, y de ahí en adelante prevención, sensibilización, que es algo que también hemos hecho un poco como tarea en el centro. Pero se ve opacada por el aprendizaje previo también. O sea, nosotros podemos intervenir sobre todo en colegios con niños de cuarto medio, que hemos hecho con algunos talleres de prevención, pero lo toman para chacota de repente, pues, ¿cachai? Porque es un aprendizaje que viene de antes, ¿cachai? Por lo tanto no es más difícil poder llegar a ello y en personas que de verdad tienen cierta conciencia de género.
Claro. Además se sabe que la violencia se inicia en la primera etapa de porteo finalmente. Entonces si no se pone atajo en ese sentido en ese momento, lo que se sabe es que la dinámica de violencia se la reproducción en el tiempo. Entonces entre más temprano se ataque este tema, entre comillas puede ser más fácil intervenir. Porque nosotros tenemos intervenciones con personas que ya son adultas, que vienen con una formación con respecto a su propia masculinidad y en definitiva creencia rígida, incluso algunas patologías, por ejemplo, y desde ese punto de vista ya es más difícil intervenir. Y si a eso sumamos más edad, gente ya con mayor edad o de tercera edad incluso, es mucho más complicado, porque ya la creencia está totalmente instalada, ya creencia rígida, toda una vida también la creencia con respecto a la violencia, formas de relacionarse ya también rígidas, por lo tanto desde ese punto de vista cambiar o modificar alguna conducta en ese ámbito más de tercera edad igual es complicado también, se va complejizando yo creo que con la edad también el tema, por lo menos mi experiencia con gente mayor ha sido más complicada que con gente joven. Quizás añadir igual, teniendo en cuenta lo que decías tú de velar por esta población más pequeña, tener en cuenta igual que nosotros como profesionales en muchas ocasiones hemos ido avalando también esto. Sí. Claro. Incluso como padres y como profesionales, de la idea de quien te quiere te aporrea, claro. Entonces no, si ese niño te quiere, por eso te molesta o por eso te pega. Y desde ahí entonces tener en cuenta que los profesionales también deben tener una cierta formación en temáticas de género, para que también no se siga reproduciendo lo mismo. Eso era lo que quería agregar, teniendo en cuenta lo que sí. Ya. Otra pregunta es, ¿ustedes creen que aumentando las penas de cárcel se erradicaría los femicidios en nuestro país? ¿O de qué forma podría influir eso? De femicidio, ¿cierto? Estamos hablando de femicidio. Teniendo en cuenta que de cierta forma la ley que tenemos hoy en día es una ley de violencia intrafamiliar y no de violencia de género o de violencia en la relación de pareja específicamente, como en nuestra experiencia nos ha pasado mucho que estas suspensiones condicionales por las cuales los derivan acá, donde tienen que asistir a un programa, son muchas veces en vano. Estas personas no adhieren al programa, no participan activamente de él y menos problematizan los hechos de violencia. Y teniendo en cuenta que la violencia claramente es un paso previo al femicidio, es mucho más complejo. Sí, yo creo que la etapa de prevención o la etapa como de sanción tiene que ir antes del femicidio. Claro, el femicidio a lo mejor, no podría decir la cabalidad yo también porque no soy experta en eso, pero el femicidio en muchas ocasiones se paga con cárcel, pero no así la violencia. Claro. Como te digo, la violencia tiene una ley súper deficiente y creo que esa ley incluso le bajan sus penas para que los hombres puedan tener cierta salida, ¿cierto? Donde van acumulando este tema de las lesiones y en realidad saben que al no asistir a un programa o al no asistir o no pagar las multas o cuáles son las otras... multa... asistencia y firma pueden ser y firma, claro. En muchas ocasiones, como te digo, no existe tampoco cierta problematización por parte de ellos, entonces lo dejan pasar. En ese sentido nosotros acá como programa informamos acerca del desacato cuando no cumplen la sanción acá, y también tratamos de que tenga cierta sanción. O sea, mandamos y decimos, ok, este tipo no vino a las sesiones que tenía agendadas para que lo consideren como desacato y ahí pueda cumplir otro tipo de sanción. Yo creo, a modo súper personal, que sí que hay que endurecer las sanciones. Desde, como te digo, la violencia en adelante, desde el ejercicio de la violencia en adelante, concluyendo en que el femicidio ya sea frustrado, porque el femicidio frustrado incluso también casi pena no tiene, creo yo, o es lo que se ve, podría ser una sanción más rígida. Sí. ¿Me podéis repetir la pregunta? ¿Usted cree que aumentando las penas de cárcel se erradicaría los femicidios en nuestro país?
Sí, igual estoy de acuerdo con la Maca porque finalmente el femicidio es como la punta del iceberg de un cierto fenómeno, pero no se logra quizá analizar lo que viene abajo de eso, esta masa gigante de hielo, ¿verdad? Que tiene que ver, como dice la Maca, con que la violencia no es castigada necesariamente acá en Chile, por lo menos. Entonces nosotros nos vemos con muchos casos que nosotros podríamos decir eventualmente puede ser un futuro femicidio, ¿verdad? Pero quizás ahí la intervención o las acciones que voy a dar con respecto a ese tema no quedan muy... no son coercitivas para las personas, quizás. Entonces se da como esta idea, entre comillas, ¿verdad?, de que uno puede seguir ejerciendo violencia sin que necesariamente haya una sanción. Me estoy imaginando, quizás son temas nada que ver, ustedes como que saben más de temas de ley, pero el tema es como no sé, por los robos de estas personas que eventualmente cometen delitos y están fácilmente por fuera de nuevo, sin un proceso tampoco de reinserción ni rehabilitación con respecto a eso. Por lo tanto, yo no sé si la solución al problema de la violencia sea efectivamente tener más sanción con respecto al femicidio. Yo creo que tiene que venir de antes, porque el femicidio es lo último dentro de una cadena larga en definitiva. Entonces, ¿qué pasa con las acciones anteriores, como por ejemplo maltrato habitual, de repente situaciones de violencia igual que son graves, que los juzgados finalmente los mandan a un tratamiento, pero como dice Maca, ¿qué pasa si es una persona de grado rígido o que no problematiza, o que reconoce pero no problematiza, o que de plano está mintiendo, o que hay una psicopatología entre medio? Entonces yo creo que no es necesariamente como una solución al problema el que necesariamente tenga que haber una sanción mayor con respecto al femicidio. Yo creo que es algo que debería pensarse quizá como teniendo en cuenta que hay violencia anterior al femicidio, que pasan más desapercibidas, que son más peores femicidios, como digo, como lo último dentro de la cadena finalmente. Entonces, como nosotros vamos atajando el problema desde antes y no pensando en la consecuencia. Entonces, como por ahí yo diría que no necesariamente endurecer una sanción necesariamente va a solucionar o detener un cierto problema. La otra pregunta es, ¿consideran que las campañas como Ni Una Menos ayudan a generar cambios en el problema de violencia de género? Sí, yo creo que las campañas lo que principalmente ayudan es como a concientizar un poco o abrir más este campo de sensibilización a la población de que algo está pasando. Y algo que no es ajeno, que nos compete a nosotras, sobre todo como mujeres, y también a los hombres en el hacerse cargo de la violencia que se ejerce. Me pasa con ello que, claro, la última marcha de Ni Una Menos fue bastante masiva, fue concurrida, pero han habido otras campañas también, como la campaña del Lazo Blanco, que habla un poco de la violencia, de cómo el hombre se pone un papel o un protagonismo dentro de la violencia que él mismo ejerce. Ya que son campañas no tan visibles como esta, pero que también hacen un llamado a que los hombres tengan cierta responsabilidad dentro de la violencia que se ejerce. Pero sí, yo creo que tiene que nos ayuda a concientizar un poco más. De hecho, se abre mucho más acá la demanda, por ejemplo, las demandas de los centros de la mujer con todo esto. Bueno, y teniendo en cuenta también que según datos de CERNAM, dura o tarda alrededor de 7 años una mujer en denunciar también un hecho de violencia. Entonces, con estas cosas quizás también nos ayuda a que ellas puedan tener cierta apertura de mente, entre comillas, para que puedan tener cierta conciencia de género y decir, chuta, algo me está pasando y algo que no me pasa solamente a mí, que le pasa a muchas mujeres, por algo también la movilización. Claro. Sí, estoy también de acuerdo con Maca. Creo que estas campañas lo que hacen es sensibilizar, sacar a la luz un tema que ahora es más actual, que es más evidente en definitiva, pero que siempre se ha presentado, desde siempre podríamos decirlo. Lo que pasa es que ahora estamos más concientizados y nos damos cuenta de que en definitiva es algo que nos debería pasar.
¿verdad? Un hombre que agrega a una mujer en definitiva, de cualquier forma, de alguna manera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el sensibilizar a la población con respecto a un tema es súper importante. Desde pequeñas cosas, como por ejemplo, no sé, por decir, el golpe obviamente es una agresión hacia una persona, pero también puede ser un grito, o una descalificación, o una amenaza, qué sé yo. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo considero que son efectivas, pero yo también creo que hay como otra parte, como el lado B, entre comillas, de estas campañas, que es que, como un poco lo que conversábamos antes, al no haber una educación con respecto a género, por ejemplo, o a violencia como tal, de repente la respuesta de cierta parte de la población no es como la más adecuada, entre comillas. Como por ejemplo, me ha pasado hartas veces con comentarios que me han hecho a mi persona, me dicen, oye, pero no sé, ¿qué pasa con las mujeres que son agredidas por hombres? ¿Ya? O comentarios como machistas, sexistas, diciendo, oye, pero si aquí las mujeres tienen de todo, ¿por qué están reclamando? Entonces también ahí uno denota que hay una cierta falta de educación con respecto a los temas. O por ejemplo, confusión de conceptos. No sé, porque personas dicen, no, que esto debería llamarse violencia, no me acuerdo qué nombre le pusieron la otra vez un concepto, en vez de violencia de género se debería llamar violencia no sé cuánto. Entonces ahí uno denota que hay desconocimiento sobre los conceptos como tal, y que las personas cuando hablan de violencia de género entienden lo que ellos quieren entender en definitiva. Entonces también yo creo que falta justamente esa parte de sensibilización, pero más quizá más enfocada en educar a la población con respecto a lo que significa estos temas. Violencia de género, estereotipos de género, roles de género, cuestiones que damos por hecho en nuestra vida cotidiana, pero que no se analizan en definitiva. Entonces yo creo que tiene su parte positiva de mostrar, de sensibilizar, pero también genera un cierto rechazo de una cierta parte de la población que yo he visto, principalmente de hombres. Entonces creo que hay que saber también manejar las campañas. Está bien que se denota un cierto tema, pero falta la otra parte, porque incluso genera rechazo. Voy a inventar una cuestión, incluso puede generar que un hombre no sé, genere rabia hacia una mujer o resentimiento, que un poco lo que yo también me voy a fijar como con estas campañas, como la razón de repente algunos hombres que empiezan como con esta discusión de conceptos, de oye, pero si también a mí me han agredido, y cuestiones que no se ve el trasfondo. Es decir, claro, una mujer te puede agredir, pero dentro de las estadísticas, dentro de todo lo que se conoce de investigación, en definitiva los hombres son los que agreden principalmente a las mujeres. Somos parte de un sistema, de una cultura que avala eso. Entonces, como cuestiones de ese estilo diría yo, tienen dos caras, en definitiva. Y la última pregunta, actualmente estamos viviendo el proceso constituyente. Entonces, ¿cómo este podría influir en la violencia de género para solucionar el problema? Claro. Yo creo que tiene que ver con lo anterior también. Si es que la sociedad civil no pone el tema en el tapete como algo realmente importante, quizás desde los temas de gobierno estatales se va a seguir trabajando el tema como lo estamos nosotros también haciendo, pero como te comentaba recién, quizás desde la misma población civil que aparezcan temas de prevención, de sensibilización. Nosotros estamos trabajando acá con hombres que ya llegan siendo violentos. Ese tema se podría un poco ir manejando desde antes. Entonces, es como dos partes, quizás si desde el Estado, de los gobiernos están pensando estos temas y están pensando como en nuevas líneas de intervención con respecto al tema, y que se empiecen a ejecutar, ¿verdad? Pero desde la población civil, del proceso constituyente, que las mismas personas saquen el tema y que lo planteen, y que a partir de eso se vaya como construyendo un cierto conocimiento nuevo que después dé como lugar a ciertas intervenciones nuevas. Pero eso es interesante, porque vamos a ver si desde el proceso constituyente aparece el tema como tal. O sea, a las personas en realidad les preocupan otras cosas, como delincuencia, como seguridad, como que son como siempre los mismos temas que están dando vueltas. Sería interesante ver eso, como los resultados de
de esta convocatoria de los temas que aparecen, porque ahí no sé si para la persona probablemente el problema quiere ser muy importante, pero también tiene problemas que son más importantes para ellos desde su perspectiva. Entonces no sé si aparezca el tema como tal desde una cuestión de un proceso constituyente. No sé si responde un poco a la pregunta. El domicilio del Congreso se estableció en Valparaíso el año 1990. Antes se encontraba en Santiago, en la calle Bandera 4652. El cambio de domicilio fue para evitar la centralización. Los congresistas se refieren al Congreso como corporación debido al lenguaje interno que tienen entre ellos. Distribuyen los asientos en sala. La Cámara de Senadores posee una testera en la cual se sienta el presidente del Senado, el presidente y el vicepresidente y el secretario. Delante de ellos hay otra mesa en la que se encuentran los taquígrafos. Al frente y a los lados de la testera se sientan los senadores según corresponde a su partido político. La Cámara de Diputados tiene una estructura similar en cuanto a la distribución de la testera. Los taquígrafos y los diputados según el partido al que pertenezcan. Entre la testera y la mesa de los taquígrafos existe otro espacio con asientos y escritorios que también es intermedia en cuanto a la altura de la testa y los escribanos. En dicho espacio se citan, por ejemplo, los ministros y otras autoridades para que comparezcan ante la Cámara. Por unanimidad se solicita su presencia. Los diputados sesionan los días martes, miércoles y jueves de 10 a 14 horas. Los senadores martes y miércoles en las tardes. Las comisiones se realizan en el ex Congreso. ¿Y cómo se organizan las bancadas? La Ley 975 de 2005, Ley de Bancadas, estableció la presencia de bancadas en las corporaciones públicas. Así, el artículo 108 de la Constitución Política de la República establece que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o un movimiento político o ciudadano actuarán en ella como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. La ley de bancadas obliga a los miembros de una corporación pública electos por el mismo partido o movimiento político a actuar en bloque. Esto supone, entre otras cosas, que deben votar en bloque los proyectos que estudian. También le confiere a los estatutos internos de cada partido o movimiento político la potestad de fijar los castigos para quienes infrinjan la disciplina de bancada. Asimismo, la norma le confiere a las bancadas parlamentarias el derecho a presentar proyectos de ley, así como la potestad exclusiva para citar a debates de control político. Las bancadas pueden intervenir de manera preferente en las sesiones, hacer interpelaciones y solicitar votaciones nominales, entre otros. Por último, cabe señalar que la ley de bancadas permite que, en determinados casos, los miembros de una misma colectividad voten de manera distinta, cuando por mayoría decidan que están tratando un asunto de coincidencia. Las bancadas deben tener las siguientes características. 1. Deben tener un vocero que exprese las preferencias de la bancada, cuando las votaciones así lo exijan. Esto significa que los miembros de la bancada deben votar de manera unificada, exceptuando los temas que se consideran de conciencia. En estos casos, los miembros de la bancada podrán votar de manera individual. Deben sesionar por lo menos una vez al mes, y para este fin utilizarán los recintos de las comisiones permanentes en el Congreso. 3. Cuando las bancadas presenten un proyecto de ley, deben designarle su oponente. Semanas que se destinan a la realización del trabajo distrital por parte de los diputados, con la finalidad de que cumplan su función de representación de la ciudadanía. Durante estas semanas no se realizan sesiones de sala ni de comisiones, con el fin de que los diputados puedan permanecer en sus distritos trabajando en terreno y conociendo sus problemáticas. Los temas que se tratan en las sesiones del Congreso se organizan mediante la Subsecretaría Administrativa y Legislativa. La Subsecretaría Administrativa
regula las áreas que tienen relación con la dirección administrativa, oficina de personal, dirección de finanzas, departamento de informática, relaciones públicas, servicio de alimentación y personal de administración. A su vez, la subsecretaría legislativa es la responsable de la dirección, organización y coordinación de los diferentes procesos, actividades y tareas de apoyo a las funciones de legislación, fiscalización y representación que competen a la Cámara de Diputados y a sus miembros. Los documentos que tienen a la vista los parlamentarios durante las sesiones varían entre leyes derogadas, doctrina, legislación comparada y además tienen la facultad de pedir informes a la Biblioteca del Congreso. Presidida por el presidente de la Cámara y tienen 5 minutos para exponer por cada diputado. Durante este año se han presentado más de 150 proyectos de ley. El tiempo de tramitación del proyecto depende de los temas, la extensión de los debates y de la urgencia que éste presente. La Corte de Apelaciones de Santiago se compone por 2 salas, mientras que la Corte Suprema se compone por 4 salas. Nos encontramos en la Corte Suprema bajo las 4 virtudes cardinales, que son justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Esto nace desde la idea de Platón, que dice que todas las personas tienen que tener estas virtudes en el cuerpo. Y en la actualidad también se considera esto, que cada abogado que entra a la Corte Suprema tiene que tener una de estas virtudes. Las estatuas que están fuera del Palacio de Tribunales corresponden a Antonio Varas y Manuel Montt. Estamos en los tribunales civiles de Amunátegui. En Santiago funcionan 30 juzgados civiles. El diario es el encargado del movimiento de las causas judiciales. Dentro del tribunal existe un diario mural donde se publican todos los días el estado de las causas. También se puede buscar vía internet por medio de la página del Poder Judicial ingresando el rol, la causa y el tribunal. Así se podrá saber e identificar en qué estado se encuentra la causa. Junto con los abogados, realizando trabajo corporativo de oficina. Los requisitos para ser procurador se encuentran en la Ley 18.120. Durante las audiencias solamente se encuentran las partes involucradas, puesto que los juicios de familia tienen un carácter privado. Ad litem es un representante en los asuntos de competencia de los juzgados de familia, en que aparecen involucrados los intereses de niños, niñas, adolescentes o incapaces.